Capítulo de nobles caballeros y damas de la Reina Isabel la Católica, reverendas madres agustinas de Madrigal de las Altas Torres, reverendos sacerdotes que me acompaña, párroco, alcaldesa de la muy noble villa de Madrigal de las Altas Torres, miembros del Ayuntamiento, miembro Comisión de Isabel la Católica, familiares de Dionisio Martín, devotos fieles de Isabel. Pero, ¿qué es ser un apóstol isabelino? Es disponer de los mismos valores y espiritualidades de Isabel. Nadie como Cristóbal Colón la conoció y la definió con simples palabras. Su vida fue siempre católica y santa. Isabel lo inunda todo. He querido presidir esta Eucaristía con la misma casulla que me impusieron en los instantes de mi ordenación sacerdotal el 13 de abril del año 2008, en la Catedral de la Asunción de Valladolid. Tras este ornamento sagrado se encierra una gran verdad. Mi vocación sacerdotal se la debo a Isabel. Luego soy sacerdote y apóstol de Isabel. Pero encierra otros añadidos esta casulla los sacerdotes que me la impusieron. Don Vicente Vara Sanz, vicario diocesano en aquellos días y presidente de la Comisión Isabel la Católica, con el que trabajaba en los muchos instantes que me requerían. Don Manuel Reyes Ruiz, capellán mayor de la Capilla Real de Granada y miembro también de la Comisión para la Canonización, gran persona, amigos de compartir mismos ideales y fiel guardián del sepulcro de la Reina Isabel en Granada. Pero Granada tiene 4 grandes reliquias: San Cecilio, Isabel la Católica, San Juan de Dios y Fray Leopoldo de Alpandeire. La tercera persona que me lo impuso, don Sebastián Centeno Fuentes, deán de la Catedral y profesor particular en mi adolescencia de griego y latín, cuando llegó de recién ordenado sacerdote coadjutor a la parroquia de San Miguel en Peñafiel. Aquella tarde de abril era un día muy señalado, porque celebraba la Iglesia la festividad del Jueves Santo o de la Cena. Jueves Santo en Castilla, con aquella densa carga de espiritualidad concentrada de que gozó tal festividad. Para quienes piensan que las cosas no suceden porque sí, tal coincidencia pudo ser presagio del amor y devoción que esta singular mujer había de profesar a la Sagrada Eucaristía. Felicidades, Isabel, en el 572 aniversario de tu natalicio. Te seguimos recordando a pocos metros de las alturas. Está su alcoba, de la alcoba que te vio nacer. Ruega ante Dios por todos nosotros y por las Españas. La niña rubia de ojos azules nació entre las 4 y las 5 de la tarde
de un 22 de abril del año 1451. En la comida de fraternidad que tendremos en Arévalo, a las 5 de la tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde, haremos una pausa y con gran recogimiento, todos de pie, oraremos en esos instantes en que nació aquí, en este palacio convento, Isabel, por su pronta beatificación. Pero no es casualidad, sino providencia, aquel militar cortesano llamado Ignacio de Loyola, pisando en el tiempo con poca distancia la vida de Isabel y transitando por Arévalo. Aquí tenemos, y aprovecho también enviar un afectuoso saludo al cronista oficial de la ciudad de Arévalo, que está haciendo un estudio profundo sobre San Ignacio de Loyola. Un 22 de abril de 1541, 90 años más tarde, en la Basílica Romana de San Pablo y ante la imagen de la Virgen, hicieron los votos solemnes los primeros jesuitas. Con razón, pues, a este día le considera la Compañía de Jesús como el del nacimiento de la Compañía. Felicidades, Papa Francisco. Hay algo en Isabel que apasiona: el culto divino a la religión. Lo que la reina hizo por fomentar en su reino cristiano el culto divino con la construcción y dotación de templos, monasterios e instituciones en una nómina larguísima distribuida por la documentación, los trabajos para la reconstrucción del culto en el reino musulmán de Granada, en construcciones de iglesias, capillas, monasterios, dotaciones de clero, adaptación de mezquitas para templos, etcétera, etcétera. Decía don Vicente Rodríguez Valencia, que me precedió en este puesto, en el libro Perfil Moral de Isabel la Católica, absorbida por múltiples y graves asuntos de gobierno, pero religiosísima como un sacerdote, entregada al culto de Dios, de la Virgen de los Santos, rezando las horas canónicas como los sacerdotes y otras muchas oraciones y devociones particulares como devotísima y cristiana que era. Dadas las cosas divinas mucho más que a las humanas, la reina tenía licencia pontificia para entrar en los monasterios. Decía que su vida era más contemplativa que activa. Hace unos meses llegó a mis manos un estudio en inglés realizado desde la Universidad de Navarra para una revista inglesa católica, Ecclesia, que es propietaria de los derechos. El funeral político de Isabel la Católica en Roma, 1505, hibridez litúrgica y tensión sucesoria en una celebración miserere a la italiana y a la española. El autor de estas investigaciones, don Álvaro Fernández de Córdoba Miralles, al quien felicito desde esta capilla real del monasterio de Nuestra Señora de Gracia, los diarios papales, la documentación diplomática y el sermo funebris de Ludovico Bruno nos permite reconstruir el despliegue litúrgico, escenográfico y retórico de una ceremonia que sedujo por su solemnidad y elegancia, fruto de un hibridismo que combinó las tradiciones funerarias españolas e italianas en la Roma
de Julio II. Ludovico Bruno, nacido en 1445 y muerto en 1508, 4 años después de fallecer la sierva de Dios Isabel la Católica, fue el encargado del discurso fúnebre. Era obispo de Acqui, los Países Bajos, humanista, poeta laureado, secretario flamenco, consejero y embajador de Maximiliano ante Julio II. Hombre cuerdo, discreto, siempre dispuesto a servir a Isabel y a Fernando, conocía en perfección el castellano. Lo que más impresiona en los funerales, ante toda la curia romana, familiares del Papa Julio II, el Papa Julio II no asistió, sí, sus familiares, porque en la Roma de aquellos siglos no había tradición de que los papas asistiesen a este tipo de ceremonia religiosa. Nobleza local, políticos, gente romana. Ludovico Bruno, predicador, deja claro ante aquella curia romana la santidad. Isabel muere con fama de santidad, se puede afirmar de forma contundente. Lo veremos más adelante. Colón, que la conoció muy de cerca, dijo: su vida fue siempre católica y santa. En el Castrum Doloris, inscripciones en terciopelo oscuro, con hilo de oro ligado a la luz y plata ligado a la pureza. Esto fue novedoso, ya que normalmente se ponían los escudos. En mayúsculas, muy posiblemente, Diva Elizabeth Dei, Gratias Hispaniarum, utriusque Sicilie ac Jerusalem, Regina Católica, potentissima, clementísima, semper Augusta. El caso de la reina católica se vio realzado por la santidad que transmite ciertos testimonios presentes y en algunos sermones fúnebres, como la Oratio de Bruno, donde se afirma la incorruptibilidad de su cadáver. Granada, destino de lo eterno para Isabel. Esto es algo que hemos descubierto en este sermón fúnebre de Ludovico Bruno. Cuando su féretro se abre, instante antes de ser inhumado ante una losa baja decorada en la simpleza de un monasterio franciscano, su cuerpo aparece incorrupto, amortajada con el sayal de terciaria franciscana. El sermón de Ludovico Bruno versó sobre las virtudes isabelinas por la concordia political, algo que hoy necesitamos entre las naciones del mundo. Fijaros lo importante que es hoy la santidad, las virtudes heroicas de Isabel. Dios entrega a sus santos cuando más lo necesita su pueblo. Isabel la necesitamos hoy. Bruno inicia el retrato moral de Isabel describiéndola como una santa fémina, adornada con el espléndido collar de las virtudes. Su prudencia en el ámbito doméstico y público destaca el orden de su corte como madre, esposa y su atención a las ceremonias regias o ceremonias divinas, refiriéndosela sus costumbres de rezar con sus damas en un remoto oratorio de palacio y de asistiendo al rezo solemne de vísperas en la capilla real. Continúa Bruno en su predicación recordando que tras su acceso al trono
se familiarizó con el francés y el italiano, habiéndolo hablado y escrito de forma elegantísima. En el capítulo de las virtudes de boca no salía la menor palabra deshonesta, que se abstenía del vino y practicaba una heroica castidad, durmiendo con sus damas si del marido estaba ausente. Mostró su fortaleza a la muerte de sus hijos. Soportó las penurias de la guerra de Granada. Isabel ejerció la caridad, construyendo hospitales para los enfermos y heridos, vistiendo a los cautivos, liberados y abasteciendo a las tropas. Bruno situó su política de extirpar la herejía, la infidelidad, la apostasía y la blasfemia de sus reinos en el marco de la exaltación de la fe y de la sede apostólica, para acabar con el criptojudaísmo difundido entre los judíos conversos por la predicación de San Vicente Ferrer. La voluntad de la reina es que su dominio solo se adorara a Cristo. Bruno menciona en esta predicación el endurecimiento de las penas por delitos de apostasía o blasfemia y la determinación de Isabel de erradicar la magia. En la fe y en la esperanza, Bruno se detiene en la caridad con sus donaciones a la nobleza, limosnas públicas y privadas, limosnas para restaurar el Santo Sepulcro de Jerusalén y la capilla de la tumba de la Virgen, propiamente la del Valle de Cedrón. Estando embarazada, tejió finísima cortina de oro para cubrir la losa que sostenía el cuerpo de Cristo en el Santo Sepulcro. Habiendo descrito el collar virtuoso de la reina, Bruno dedica la parte de la narratio a su muerte. Debilitada durante 4 meses por la fiebre constante, murió a los 56 años en la fiesta de Santa Catalina, a quien ella devota era mucho, después de haber previsto la sucesión del reino y de haber reinado durante 35 años con su amado Fernando. Se describe su muerte en Medina del Campo con sus criados y un grupo de prelados, con luto increíble de toda España y del mundo entero. Vinculada a otros modelos de santidad real, Isabel mandó reposar sus restos en Granada, ya que San Fernando eligió Sevilla y deseó ser enterrada en un humilde sepulcro con el hábito de San Francisco, a imitación de San Luis, rey de Francia, igualmente devoto del santo de Asís. Esta ideología franciscana entroncaría con lo que se ha dado en llamar los estribos de Beata, en lo que aparece encajar la reina castellana, pues se mostraba su cuerpo incorrupto, integritas cadaveris, después de 20 días de agotador recorrido fúnebre. Isabel, como en el Evangelio de hoy, sabía seguir a Jesús. Implica continua trabajo, lucha, asumiendo los muchos vientos que azotan nuestra vida y la vida del mundo, con el deseo de que Jesús suba a nuestra barca. La barca de Isabel fue el orden en su corte, con la certeza de que Él le acompañaba en medio de tinieblas y dolores. Soy yo
no temáis, no temáis, soy yo.